La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Le doy gracias a Dios porque nos da este privilegio de tener este programa todos los días de 10 a 11 de la mañana. Quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran ya en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida. Y la verdad siempre del Señor tiene para nosotros provisión que es muy, muy valiosa para enriquecer la vida del hombre que nació de Dios. El hombre que nació de Dios, ese hombre tiene facultades proveídas por Dios para tener un estilo de vida totalmente diferente. Por ejemplo, creo que es necesario recordar a todo aquel que es nacido de Dios. La Biblia lo dice, nosotros estamos manifestando lo que la Biblia dice. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir, todo lo que es nacido de Dios, lo que nace de Dios, fíjense que hay un surgimiento de Dios, vence a lo que surgió del mundo de pecado. Estamos hablando de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nosotros como hijos de Dios, nacidos de Dios, tenemos la habilidad de parte de Dios de vivir en este mundo, en esta tierra, para que se cumpla el plan que Dios tiene desde el principio de los orígenes. Tener un compañerismo con nosotros. Y ese compañerismo fue para que nosotros fuésemos una extensión de Él mismo en nosotros, como nuestro Dios, como nuestro papá. Y la facultad de Dios, siempre tienes que recordar que es un Dios omnipotente. Quiere decir, todo lo puede. Y cuando Él todo lo puede, tiene para ti y para mí la provisión que opera en nuestras propias vidas. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, la palabra de Dios, que Él introdujo al mundo la salvación a través de Jesucristo. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Por un hombre entró
lo que arruinó al hombre, que fue separar de la vida de Dios a través del pecado. El hombre queda separado, ¿sí? Y por un hombre, que es Cristo, viene la unión. Entonces nosotros estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura que vino de lo alto. Y siempre doy esa reseña, porque el que va a vivir la vida cristiana es el hombre espiritual, no el hombre carnal. Estoy viendo ahorita la necesidad de repetir y repetir y repetir la temática de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque veo cómo la religión, podríamos decir, o la influencia de este mundo, está tan empeñado de que seas un cristiano, pero no vivas tu vida dedicada a lo que Dios quiere que tú dediques la vida. Dios quiere que usted dedique su vida, ¿sí?, a Él. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la salvación. Hoy estamos viendo mucha gente cristiana que quieren que Cristo obedezca a los deseos de los cristianos, haciendo lo que ellos quieren hacer y vivir como ellos quieren vivir y pensar como ellos quieren pensar, y para ellos ese es el veredicto de la vida en Cristo Jesús como cristianos. Pero desafortunadamente ellos son los que sufren. ¿Por qué? ¿Por qué sufre la persona que no se ha percatado de que no hacer la perfecta voluntad de Dios trae consigo consecuencias? Porque hay una influencia espiritual demoníaca, satánica, una influencia del mismo infierno que viene a operar en todo aquel hombre y en toda aquella mujer que no opera con la mente de Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que, para empezar, quiero hablarte de pensamientos, de pensar. Y el cristiano nacido de Dios tiene que pensar lo que hizo al inicio de la salvación. No te sientas mal si necesitas regresar a tus principios como cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, escúchalo bien, todo lo que no está de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí?, va a traer consecuencias, porque son principios que no se pueden violar o no se pueden adulterar, y si lo haces vas a acarrear problemas para tu propia vida. Por eso es importante que pienses correctamente. ¿Qué hice cuando yo conocí por primera vez al Señor? Yo le decía y les digo a personas que me consultan, el problema no está en lo que estás viviendo ahorita, porque todos traen ciertos problemas, pero la persona que está operando con la mente de Cristo, con los pensamientos, como piensa Cristo, esa persona tiene una fluidez hermosa en estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Número uno, ¿sí?, la mente de Cristo es la capacidad de una mente que tiene organizado el plan perfecto del Padre. La mente de Cristo tiene organizado todos los planes del Padre.
Esa es la mentalidad de Jesús. Él nunca habló, ni hizo, ni dijo más que lo que el Padre le mostraba que hablase o que hiciese. Y Dios no nos iba a pedir a ti y a mí algo que usted y yo no pudiéramos hacer. Pero necesitamos reconocer la importancia que tiene y el valor que tiene el origen. Y siempre he hablado de los últimos 2 años, de arrepentimiento. Eso quiere decir, ya no vas a cultivar tus pensamientos o los pensamientos que el mundo te ofrece, porque siempre los está ofreciendo. Vea cada canción que sale, vea qué anuncio sale, vea películas que salen. Te están dando una información, una mentalidad para que quedas persuadido por medio de esa manera de pensar. Se los digo porque hay buenos y excelentes hombres de Dios que tienen unas enseñanzas que son manjares, pero la gente no las puede abrazar y no las puede disfrutar porque no sabe cómo pensar. Piensa siempre en lo que está oyendo, pero termina de oír y se acabó, se va. ¿Por qué? Porque se hizo una estrategia satánica y demoníaca para que nosotros no retengamos lo que es la mentalidad de Cristo en nuestro corazón. Recuerde que el inicio fue arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ya se acercó el reino, ya vino el reino, vino a través del que se coronó como rey, ¿sí? Pero vino como hombre, que fue Jesús. Ahora, una vez que tú y yo tenemos bien en claro que la mentalidad que viene Jesús a darnos, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Óigalo claro. La mente de Cristo, ¿sí?, es en el Espíritu. Nunca te olvides que si tú estás en Cristo, tú ya tienes la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es que se activa esa mente que está en ti? La mente de Cristo. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo en tu alma. Porque el alma tuya tiene la información del viejo hombre, que tiene que ser sustituido todo pensamiento. Por ejemplo, desde el momento en que usted y yo fuimos apartados para Dios, por Dios, nacimos de Dios, quiere decir que la esencia del nuevo hombre, tuyo y mío, es amor. Somos lo que es realmente Dios. Dios es amor. Entonces, el amor es el poder más tremendo que puede existir, más poderoso que puede existir. Pero no es el amor humano, es el amor de Dios, la naturaleza de Dios. Dios siempre está viendo a la humanidad con ojos de amor. Que es muy prostituta, Dios la ama. Que es un satánico, Dios lo ama. Que es lo peor de la tierra, Dios le ama. Pero ¿qué hace una persona que se desenfocó de la vida del amor? Comienza a juzgar, ¿sí? Y como hay cosas que esa persona no quiere hacer conforme Dios nos demanda, automáticamente su mentalidad cambió. Mira lo que voy a leer aquí. Hay un versículo en la palabra, en Filipenses 4:8, que dice en la versión Reina Valera 60: por lo demás, hermanos, fíjese bien, no está dirigido a toda la gente.
está dirigido a los hermanos. La palabra de Dios es para los hermanos. La palabra de Dios es para el que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios la puede entender más que el hombre nacido de nuevo. El hombre natural no puede entender. Quiere decir que no puede pensar correctamente con la mente de Cristo porque no tiene vida del amor, no tiene la esencia, no ha nacido de nuevo. Pero este es tu día. Si tú eres una persona que me estás escuchando y quieres nacer de nuevo, vas a nacer de lo alto. El amor que nosotros vivimos no es de este mundo. Por eso todo el que ha nacido de Dios, ¿sí? No somos del mundo, somos del cielo, somos de Dios, somos de un reino. Tenemos un rey, tenemos un gobierno del rey, tenemos cultura del rey, tenemos lenguaje del reino, tenemos todo lo que tiene un reino y más tenemos nosotros. Estoy hablando para tener idea de los reinos que existen aquí en la tierra, pero no se puede comparar. Claro que no. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos ejercer una autoridad y un poder contra todo lo que hace daño en este mundo. Pero necesitas la frecuencia exacta de nuestro Señor Jesucristo. Estoy viendo cómo hay personas tan... ay, Señor, ¿cómo lo digo? Bueno, hay personas que quieren que Dios se acomode a ellos. Donde nosotros se supone que cuando tú naces de nuevo, la vieja criatura ya no existe. Quiere decir, hay una manera de pensar, de meditar, que ya caducó, ya no sirve. ¿Entiende? Vi una madre un día que estaba abriéndole un jugo o una leche, no sé qué producto era, que lo iba a beber su hija, pero de repente la mamá se puso a ver en la parte de abajo y vio que el producto tenía un mes caducado. O sea, ya había pasado su garantía de que fuese de calidad para tomarse. Inmediatamente le dice la mamá, no sirve este hay que tirarlo y buscar uno que esté en buen estado, que esté por la compañía que lo fabricó, que esté en buen estado. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, todo aquel que está pensando y creyendo con el hombre anterior, tiene pensamientos caducados, no sirven. No sé, tienes que entenderlo. Yo no inventé, yo no crié la Biblia. La palabra de Dios toda esa inspiración de Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia, para que nosotros podamos depender y vivir de ese reino que es inagotable, su provisión divina que tiene para nosotros. Hermana, hermano que me estás escuchando, todo pensamiento que no tiene fundamento con la mente de Cristo está caducado, no sirve. Es tan grave que si tú lo aceptas como verdad, te va a hacer daño. Como cualquier persona que se come un producto que ya caducó, le va a hacer daño. Y luego no puede decir que está en un proceso que Dios le está enseñando con sufrimiento. No. La ignorancia tiene un precio. ¿Por qué? Porque la ignorancia te hace vivir cosas que hay consecuencias. Y Dios no va a cambiar su estructura. Dios vino a darte vida y vida en abundancia para que nosotros tengamos una fluidez en nuestra vida cotidiana para vivir poderosamente. Leyendo la palabra de Dios, como te dije en Filipenses 4:8,
versión Reina Valera 60. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo es todo. Si a ti te dicen, tienes un premio que es $1,000 y llegas y te quieren dar nomás $700, tú vas a decir, esto no es lo que me prometieron. A mí me prometieron 1,000, ¿por qué me vas a dar 700? ¿No? Lo que te inventen. Tal vez ya está pensando el catedrático que no se deja enseñar por Cristo. No, pues le están cobrando los impuestos. Ya lo estoy oyendo. Pero anyway, esto es para aquel que tiene un corazón limpio y sincero. Un corazón que quiere recibir. Porque aquí hay una enseñanza explosiva para tu vida. Porque si tú no sabes pensar cómo se piensa conforme la mente de Cristo, tú vas a sufrir. No es profecía, es la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que proceder siempre pensando. Porque si no piensas como Cristo, ¿sí? Le decía a una persona el día de ayer, no pienses mal de las personas. Porque el momento que tú piensas mal, estás juzgando. Estás sacando tú estás enfocándote en lo que no debes de enfocarte. Debes de enfocar tus pensamientos en tu proceder para con Dios y para con el prójimo. El Señor dijo, ámense los unos a los otros. No dijo que fuéramos tontos. No, somos inteligentes. Pero nuestro proceder debe de ser en la clave, óigalo bien, la clave fundamental de pensar como Dios quiere que pensemos es la mente de Cristo y es la santidad. No puedes sacar la santidad. No puedes sacarlas. Tú no puedes decir que tú no eres santo. Y yo conozco a cristianos que yo los he escuchado que dicen, no. Tú piensas mal porque ¿cómo vamos a ser santos si somos pecadores? ¿Por qué? Por la doctrina que ellos tienen. Y creen que eso agrada a Dios. Pero la palabra hoy nos está hablando y nos está enseñando cómo conducirnos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de buena autoridad. Si hay una autoridad mejor que Cristo, para ti, olvídate. Si tu pastor o tu organización es más poderoso que Cristo, esto no es para ti. Esto es para los que estamos en Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que es amable, todo lo que es digno, ¿sí? Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos están diciendo en qué tenemos cómo pensar. Una vez más, pero en otra versión. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. La Biblia nos enseña a nosotros. Hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. El no saber pensar como hijo de Dios es combinar tu vida de pensamientos carnales con la vida de pensamientos espirituales. Y usted sabe bien que no se pueden unir. Lo que es nacido de Dios vence. Todo aquel que genuinamente vive en Cristo sabe que anda en el Espíritu. Porque las palabras que tú piensas, meditas de la palabra de Dios es espíritu. Cuando tú meditas la palabra, cuando tú piensas en la palabra,
cuando tú estás usando la mente de Cristo, ¿sí? Yo de repente vienen cosas a mí de personas que me han dañado y sin embargo lo que hago inmediatamente, le digo, Señor, tú mandaste de que el que me robe lo ame. ¡Eh! ¡Santo! Eso es lo que Él mandó. Y es la autoridad. No me está diciendo, pues depende cómo te sientas, Eduardo. Si te sientes bien, perdónalo. Si no te sientes bien, pues maldícelos. No. No. Tal vez alguien diga, pero esta es muy difícil. Yo sé por qué es difícil para muchos. Porque quieren a fuerzas usar la mentalidad carnal en el reino de Dios. Y te tengo la noticia más hermosa y preciosa que la palabra nos dio, que el que es nacido de Dios es justo por Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, una vez que ya estás en Cristo, estás facultado solamente por Dios con una habilidad tan tremenda, oh my God, que solamente lo que te pide es que creas con el corazón. Es todo lo que Dios pide. No te pide nada más. Yo no veo que la palabra diga que tienes que tener ayunos, que tienes que tener vigilias, que tienes que tener sacrificios. No. Solamente estas señales siguen a los que creen. Creer con el corazón es aceptar la palabra de Dios que renovaste en tu alma y que el Espíritu Santo de Dios hizo rema, quiere decir, entró a tu espíritu. Ahora tú tienes exactamente el conocimiento de Dios. Aquí me está hablando Dios y me dice, Eduardo, te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora, amado hermano, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Concéntrate en todo lo que es honorable. Concéntrate en todo lo que es justo. Concéntrate en todo lo que es puro. Todo lo bello, en todo lo bello. Concéntrate en lo que es bello. Y concéntrate en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hermanos, a mí me enseñaron, como a multitudes les enseñaron. Y para mí era tan difícil cambiar de pensar. ¿Por qué? Porque sin yo darme cuenta, a fuerzas quería pensar como yo pienso. Cuando el apóstol dijo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, dijo, yo ya no pienso con mi capacidad mental carnal mía, ahora pienso con la mente de Cristo. Sencillo. Por eso es bien importante. Ahora, tiene que ver mucho cómo estás corriendo tu vida. Todo lo que la Biblia nos llama a nosotros que hagamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Voy a leer algo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y yo te invito a que lo leas conmigo. ¿Por qué? Porque me impacta cómo el Señor nos habla. Estoy hablando de pensar correctamente. Y eso es lo que quiero, que tú te des a la tarea de decir, ¿realmente estoy pensando bien o no estoy pensando correctamente?
Tenemos hermanos cristianos que hasta piensan mal de ellos mismos. Imagínate. O sea, ni el diablo se mete ahí. ¿Por qué? Pues solito te autodestruyes. Le enseñaba a un padre de familia: todos los malos pensamientos tuyos, sean de depravación sexual o sean de ira, de odio, de lo que, todo pensamiento que no pertenece. Fíjate que es sabiduría de Dios. Los científicos hoy en día han comprobado que los pensamientos son comunicación. Y yo veo padres de familia que están entrados con la pornografía y pensando en la pornografía, cristianos, y están transmitiendo esos pensamientos a los hijos. Hermano, mira lo que dice Romanos capítulo 1. Estoy leyendo la palabra que se inspiró Dios para dejárnoslo como legado. Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay una revelación. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y todo el que ha venido al Padre viene al regazo de Dios, vive en Dios. Mira, escúchame otra vez. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Tú fuiste declarado Hijo de Dios, ¿sí? Y yo fuimos declarados hijos de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y tú y yo, ¿por qué fuimos declarados, sí, como dice la Escritura, según el Espíritu de Santidad? Si tú y yo no resucitamos con Jesús, como Jesús, pero resucitamos en Él. Por lo tanto, tú tienes una vida nueva en santidad. Esa vida de santidad es una realidad para Dios. Según el Espíritu de Santidad. Tú y yo tenemos vida nueva por ese Espíritu. ¿Y qué quiere decir santidad? Apartados en espíritu para Dios, porque somos de Dios. Y quiere decir que también los pensamientos, porque vivimos en la tierra, sí, vivimos en este mundo, sí, pero no somos del mundo. Y nosotros tenemos que saber conducirnos como miembros del reino de Dios. Pero tengo que saber que mi manera de pensar debe de ser conforme a su reino, según el Espíritu de Santidad. Esto que estás oyendo es una revolución para muchísimas personas, porque todo radica cómo piensas, como cada cosa, cómo piensas. Hay personas que piensan incorrectamente en cosas delicadísimas, muy delicadas. Voy a compartirte una de tantas cosas delicadas. Aleluya. Dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, es el tema de la Santa Cena.
nomás para que te des idea qué tan delicado es pensar como piensa Dios. Por eso, muchos cristianos, muchas personas que van todo el tiempo a la iglesia, justifican todo lo malo que les pasa, culpando al mismo Dios, donde ellos no se ponen a pensar y decir, ¿Dios me rescató para que yo viva esto? Mire, la Escritura dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir indignamente? Pensar, hablar y actuar conforme a la ideología que te inyectaron o que tú toleras o que tú has abrazado, y abandonar la voluntad perfecta del sacrificio perfecto de la redención de Cristo en la cruz. Por eso Cristo vino y nos dio su Espíritu, para que ahora nosotros, con las fuerzas del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, en nuestro espíritu, por fe, porque creemos, somos más que vencedores. Filipenses 4, somos más que vencedores. Dice la Escritura, el 28, con esto te digo lo delicado que es pensar mal. Perdón, 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice, pero si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, no se enoje conmigo, lea la Biblia, usted léala en su casa. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el mundo de pecado va a ser condenado. Aquí está escrito. Pero muchos se han ido a la gracia, que la gracia va a cubrir tu proceder. Piensas mal de tu esposa, piensas mal de tus hijos, piensas mal de todo, piensas mal. ¿Y qué está haciendo colectivamente una sociedad que solamente piensa en cosas que son de derrota, fracaso, dolor, sufrimiento? La iglesia es la única que está facultada divinamente por Dios para tener pensamientos de bien y no de mal. Por eso, aquí está escrito en la palabra de Dios que hacer la Santa Cena, celebrar la Santa Cena, es un acto que Dios demandó por algo. Que tú mismo te concientices cómo estás procediendo, cómo estás pensando, porque todos somos lo que pensamos, porque todas las palabras se traducen en pensamientos. Leí esto nomás para que te des cuenta que yo no escribí aquí en 1 Corintios 11. Jesús dijo, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, que es mi cuerpo. Posteriormente, asimismo también tomó la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, lo que hoy somos en el nuevo pacto, ¿sí? Anteriormente a eso, ¿sí?, nos dice que nosotros hagamos esto en memoria de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar como Él piensa, no nos está diciendo mentira, nos está diciendo la verdad. Y la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Yo les digo por esto, hermanos. Ningún padre de familia quiere que su niña o su niño esté creciendo y se quede con un comportamiento de un niño de 5 años. Tiene 16 años y se comporta como uno de 5. ¿Usted cree que es correcto un jovencito de 17 años que se comporta como uno de 5? Para ese padre, para esa madre, es un sufrimiento. Porque no maduró, no tuvo madurez esa persona. Hasta que no tiene madurez. Pero ¿qué pasa con el padre de familia que ve a su niño o su niña madurando y creciendo? Es algo hermoso. ¿Por qué? Maduró porque cambió su manera de pensar. Acopló sus pensamientos en la etapa nueva de dejar la niñez a entrar a la juventud y dejar la juventud a la madurez. Bueno, eso lo entendemos en lo natural. ¿Tú crees que Dios quiere que nos quedemos en el sistema del mundo de pecado? Él está esperando que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque los que han alcanzado madurez, dice la Escritura, los que han alcanzado madurez, piensan en las cosas del Espíritu. Pero he regresado al libro de Romanos. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. Que fue declarado con poder. ¿Y usted? ¿Por qué no operas en poder? ¿Cuál es la razón que la gente no cristiana que va a una iglesia no opera con poder? Porque quieren el poder ayunando, quieren el poder llorando, No, hermanos, eso vino a través de tu salvación, integrado el poder. Pero lo único que hace falta es que pienses como piensa Cristo. El poder ya viene en nosotros. Fue declarado, escúchalo una vez más, según fue declarado el Hijo de Dios con poder. Si tú y yo no recibimos al Cristo muerto en la cruz, usted y yo recibimos al Cristo que venció en la cruz y resucitó. El Cristo que está en ti y el Cristo que está en mí ha resucitado. Quiere decir que su Santo Espíritu por eso vive en mí y mora en mí porque hay un poder. Aleluya. Pero ¿no crees? ¿No crees? ¿Por qué no crees? Porque no tienes carácter, disciplina, integridad. No ves la vida nueva en Cristo como lo que realmente lo es. Un honor, un privilegio. Le decía a un hermano, la gente no tiene honor. Nomás quieren al pastor y la unción del poder del pastor para que se sucedan las cosas. Pero cuando se trata de respetar al pastor, hombre, ¿por qué lo voy a respetar? No, mi hermano. Todo en el reino es orden, disciplina,
carácter. En otras palabras, madurez. Quiere decir que ese poder que Dios nos otorga es para que nosotros estemos habilitados con la habilidad de Dios poderosamente. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Y por quien recibimos, escúcheme bien, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Estoy hablando de pensamientos. Y por quien recibimos la gracia, habilidad divina dada por Dios. Tú no tienes nada que hacer ahí. No estorbes. Abrázala. La habilidad. Y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Cómo es que puedes obedecer la fe? Pensando como Cristo piensa. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Quiere decir, yo no pienso como yo quiero pensar, pienso como piensa Jesús. Y esto te lo hago saber porque es importantísimo y de vital importancia para el resto de tu vida, mientras te estés aquí en la tierra, para que le puedas dar cumplimiento a lo que Dios te mandó a hacer. Porque todos tenemos algo que hacer, todos, sin excepción. A todos nos dio su Espíritu sin medida para que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Así nomás. A todos nos dio su Espíritu para que nosotros pudiésemos, por gracia, dice la Escritura, por quien recibimos la gracia. Yo puedo pensar bien, pastor. Claro, usted puede pensar bien. Comience a hablar con su boca y a decir: yo pienso bien. ¿Y qué es pensar bien? Lo que dice Dios de ti. Por ejemplo, ¿tienes problemas financieros? Sigue pensando como piensa el mundo. Y comienza conforme a sus riquezas en gloria. Es que usted es de la prosperidad, pastor. Usted es del evangelio de la prosperidad. Qué pobres esas personas. La verdad, son dignos de lástima. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio es lo más rico que puede haber. Es lo más pobre que puede existir cuando una persona encajona el evangelio de la prosperidad como un evangelio fallido. Él nos trasladó de la ruina. ¿Por qué crees que tenemos tanta esclavitud disfrazada en todos los países? ¿Tú crees que el hombre vino para que otro hombre lo gobernara y fuera esclavo de otro hombre? No. Nosotros somos salvos por Dios y para Dios. Y Dios nos da autoridad y nos dice cómo comportarnos, pero requerimos tener los pensamientos como Él piensa. Y Él nos habla y nos dice: ¿qué es la manera que a Él le agrada que tú pienses? Porque tarde o temprano la manera que tú pienses vas a proceder. Entonces, una persona que tiene problemas financieros está pensando cómo ser más inteligente que Dios, donde es muy sencillo. Piense que es próspero y piense que el Señor es su proveedor, pero no trata de usar los pensamientos para que venga la prosperidad de Dios. No,
Tienes que permanecer en un estilo de vida. En un estilo de vida apartado para Dios, con la disposición de pensar bien. El pensar bien es un regalo de Dios. ¿Por qué? Dejar lo malo, dice la Escritura, y tomar lo bueno. Todo pensamiento va a repercutir tu vida. Por eso tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No te estoy diciendo que al empezar tu vida para cambiar tu manera de pensar, muchos creen que es difícil, pero no es difícil. Es como tu casa. Tú estás en tu casa. Quien toque la puerta que venga a querer alterar tu casa, tú no lo pasas, tú no lo recibes. ¿Sí? Llega alguien, toca la puerta, mire, vengo a venderle este producto. Tú no lo necesitas, tú simplemente le dices a la persona, no, gracias, nosotros no estamos interesados en sus productos. Viene otra persona a platicarte de otro reino que no es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, mira que yo soy salvo, oiga, yo ya tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo guía mi vida. Conviértase, arrepiéntase. Para usted el Espíritu Santo es una energía, para nosotros es una persona, porque es una persona. Cuando la persona es real en tu vida, la persona del Espíritu Santo, tú tienes todo para pensar bien. ¿Qué quiere decir ese ejemplo de que tú no recibes a personas en tu casa que tú no vienen a alterar tu casa? Es lo mismo tus pensamientos. Hay pensamientos que llegan. No tienes que ponerte a temblar ni ayunar, no. Simple y sencillamente agarra el pensamiento y dile, en el nombre de Jesús, ese pensamiento yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Yo no voy a permitir que ese pensamiento haga efecto en mi vida. Yo conozco casos que si te los dijese, ay Dios mío, vas a decir, ¿a poco sí es cierto? Claro, te puedo garantizar que el 90%, 99% de las enfermedades es por estar pensando cosas que no debes de estar pensando. ¿Por qué no piensas que estás sano? ¿Por qué no piensas que estás saludable? ¿Por qué no piensas en que eres próspero? Que eres feliz porque el Espíritu Santo está en ti. A mí me hace llorar cuando veo en videos congregaciones donde les enseñan cosas que nunca van a cambiar su vida, jamás. ¿Por qué? Porque una vez que tienen cautivo esa mentalidad, esa persona nunca va a cambiar. Se va a hacer viejito, va a morir viejito, pero nunca descubrió el potencial que hay en nuestras vidas. Por eso es muy importante. Mira, la escritura en Romanos, está escrito en Romanos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sabes lo que es una posición de ser apostolado? De apostolado. Para la obediencia a la fe. A la obediencia, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? La palabra. ¿Y qué son la palabra de Dios? Es espíritu, sí, pero también son pensamientos, que es la mente de Cristo. Para eso es la obediencia a la fe, la obediencia a la fe. Vas a tener el tipo de fe de Jesús si solamente piensas como Él piensa. Somos lo que creemos, hablamos lo que creemos, vivimos lo que creemos. Inclusive tus pensamientos le dan órdenes a todo tu cuerpo. ¿Qué, hermano? Científicamente comprobado. Tú te pones a pensar en cosas tristes y le estás dando órdenes a tu cerebro. Debilítate, debilítate, debilítate. Créanlo, créanlo. A mí me impresionó mucho un experimento de un
japonés o chino, no sé qué, es un señor científico que comprueba el fenómeno del agua. El agua sola le pone una música clásica al agua en un laboratorio y luego la lleva y la congela. Y en el microscopio ve figuras preciosas con la armonía de la música. Lo mismo hace con palabras preciosas. Le habla al agua palabras preciosas. Y lo mismo hace en el laboratorio. Una vez que congela el agua, las pone en un microscopio y ve las imágenes que se forman, hermosas. Pero posteriormente agarra agua del mismo grifo, ¿sí? Y le pone música, de esa música rock pesado, tamborazo y grito abierto, y la congela y luego ve las imágenes horrorosas. Lo mismo hace con el agua y le habla cosas obscenas. No puedes, tú naciste para fracasar, y le habla cosas feas al agua y de repente la congela esa agua y la ve en el laboratorio y el agua tiene imágenes horrorosas. Si el agua tiene inteligencia, el agua percibe lo que nosotros hablamos y nosotros somos el 80, 90, no sé qué porcentaje, pero somos mucho porcentaje agua. Imagínate cuando estás pensando y hablando mal, ¿qué pasa con la inteligencia de tu agua? Nomás hablando como secularmente. Imagínate ahora en el espíritu, en el reino espiritual. Por eso el versículo de hoy que te compartí es Filipenses 4:8. Léelo en varias versiones. En la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Ven la importancia? Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, echa mano si Dios te muestra una. ¿Para qué, hermano? Para que sigas alimentándote. No puedes alimentarte una vez y estar volviendo el fin de semana a oír lamentos, lloros y sacrificios donde ya Cristo ya hizo todo por ti y por mí. Hermanos, tenemos que despertar a toda una Latinoamérica. Se los estoy diciendo porque hay pastores que me han oído hablar de este tema y están enojados conmigo. Yo los amo, pero Cristo es el que tiene la razón. Él es el Salvador. Él es el que vino a trasladarnos del reino de las tinieblas para estar en su reino. Así que, hermanos que están en diferentes lugares del mundo, allá en Alemania, en México, en Colombia, Estados Unidos, México, les digo de todo corazón, todos podemos decir, si alguien no lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Es una decisión personal, la salvación es personal. Y mientras tú lo haces, vas a disfrutar viviendo, dependiendo totalmente de Dios. Piensa bien, para que hables bien. No me despido de ti, sino que te digo gracias por tu tiempo que estuviste escuchando. Y si está en tu corazón compartirle a alguien esta radiodifusora, vas a ser de bendición. Es tu decisión. Los amamos.
Queremos lo mejor de lo mejor para todas las personas de todo el planeta Tierra. Bendiciones. Su amigo y servidor, Eduardo Urrea. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.